Javier, gracias por venir. ¿Qué tal, Chicho? Un gusto enorme estar aquí. Igualmente. Decime una cosa, ¿tenés una solución para esto? Sí. ¿Cuál es la solución? A ver, acá hay varios problemas que están convergiendo. Sí. Lo primero que hay que entender es que el derecho es el derecho a transitar. Sí. ¿Sí? Y que es inconsistente que vos estés violentando el derecho de transitar del que produce, porque ese después es el que paga los impuestos que financian los planes. Punto 1. Punto 2. La forma, digamos, para mí las personas que reciben los planes son víctimas. O sea, son víctimas del sistema económico como está implementado, que lo único que hace es favorecer a los políticos y perjudica a las personas de bien. Y de la única forma que se sale, que es, sí, generando trabajo, pero la contracara de cómo se genera trabajo se llama crecimiento económico. Que no es la expansión del PBI, digamos, un año, es todos los años. Exactamente. Y eso hay que hacer docencia y explicarle a la gente que es un proceso que demanda tiempo, que es los procesos. A ver. Porque cuando piden, por ejemplo, queremos los planes que se conviertan en trabajo genuino, es un proceso muy largo, porque claro, tiene que generar mucho trabajo. Exactamente. Y para vos podés generar los puestos de trabajo, ¿sí? Para eso tiene que haber demanda de trabajo. Y la demanda de trabajo se genera cuando vos acumulás capital. Y para acumular capital tenés que invertir. Y para invertir antes tenés que ahorrar. Entonces, por ejemplo, aquellos gobiernos que dicen que van a hacer crecer la economía estimulando el consumo, agarrate porque pan para hoy, hambre para mañana, porque ¿qué va a hacer? Se va a comer el ahorro. Al comerse el ahorro se come la inversión, se come el capital y después no hay puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo se sale? Se sale ahorrando, invirtiendo, y eso lo que genera es el aumento de la demanda de trabajo, y eso genera puestos de trabajo, y eso hace que mejoren los salarios reales y que la gente... ¿Pero es un proceso demasiado largo? A ver, yo digo, yo cuando hice el programa de reformas estructurales, que son 3 generaciones, es un programa... 3 generaciones. 3 generaciones de reformas, ¿sí? Pero si pasan 3 generaciones es una bocha de tiempo. No, a ver, que es un programa para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Sí. Eso se estudia en una rama de la economía que se llama crecimiento económico, que es mi especialización. Yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Básicamente, por el lugar donde está Argentina hoy, ese proceso tarda 35 años en darse, sí, que podríamos alcanzar a Estados Unidos. Es el metro patrón, por decirlo de alguna manera. Pero no el de Estados Unidos de hoy, sino el de acá de 35 años, o sea, en dinámica. Ahora, esto es muy importante, porque parece como muy lejano ese proceso de convergencia. Ahora, 2/3 de ese proceso ocurren en el primer tercio de tiempo, o sea, en los primeros 12 años. Es decir, vos vas a lograr alcanzar cerca del 66%, 67%. El objetivo lo lográs en los primeros 12 años. Bueno, de hecho, con ese nivel de PIB per cápita hasta te convertís en un país desarrollado. Bueno, pero en esos 12 años, en el mientras tanto, con estas personas que vemos hoy en la calle, con la mitad de los chicos pobres en Argentina, ¿qué hacemos? Es que justamente la única solución para eso se llama crecimiento económico. Imprimir papelito de colores no te arregla el problema. No solo que no te arregla el problema imprimir papelito de colores, sino que imprimir papelito de colores genera inflación. La inflación te distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, hace que haya menos inversión, con lo cual el problema real se te aleja la solución, y además, por la forma en que ingresa el dinero en la economía, benefician los que lo reciben primero, que son los políticos, y ¿sabés quiénes son los que se perjudican? Los que los reciben último. Y adivina quiénes son. Los pobres. Los trabajadores y los pobres, que son los últimos en recibir ese dinero. Por eso les pega a los más vulnerables entre 25 y 30 veces más fuerte la inflación. Por eso digo que yo tengo esta lucha fanática contra la inflación y que digo directamente en el caso argentino, hay que eliminar el Banco Central para terminar con la posibilidad de que exista inflación directamente, o sea, erradicarla de la vida de los argentinos. Independientemente de la voluntad de terminar con la inflación, que todo el mundo lo desea sin ninguna duda, hay algunas cosas que te tengo que preguntar antes. ¿Cuál es tu enamoramiento con Patricia Bullrich? Digo, no. ¿Tienen puntos en común? ¿Piensan como vos? Pues te digo, vamos a suponer que yo sea libertario, ¿sí? Vos no me preguntaste a mí si me interesa. La pregunta es, hoy va a salir el dato de inflación.
Hoy va a salir el dato de A ver, inflación. estamos con una inflación viajando al 90. Sí. Digo, cuando mires el dato punta vamos a estar viajando al 150. Digo, de vuelta, o sea, es un dirigente con el que puedo hablar, pero digo, los problemas de Argentina están en que no crecemos, en que no hay laburo, que la guita no alcanza. Digamos, o sea, de vuelta, me parece que meternos con los temas de la rosca política no suma. Digo, la verdad, ni tengo ganas de hablar de temas de la rosca política. ¿Hablo con gente? Sí, hablo con gente. Ahora, lo que sí está claro es, yo tomé un compromiso con los liberales y es que para el 2023 van a tener una opción competitiva liberal para votar, ¿sí? Y trabajo en eso. El resto de las cosas me parece de 25º orden y la verdad, digo, me parece no hacen el foco de la cuestión. La verdad, ni ganas me da de discutir. O sea, pero también te pero puedo digo, o sea, pero es lo mismo que me diga, sí, y hablo con vos, y sí, hablo con vos, y qué, y sí, y qué. Pero yo no te voy a generar ningún compromiso político. No, o sea, No a te- ver, yo digo, no de te vuelta, genero esto, compromiso yo lo voy a, político. Sofi tampoco. yo lo voy a poner en estos términos. Yo no tengo nada que ver con lo de Juntos por el Cambio y no voy a tener nada que ver con lo de Juntos por el Bueno, Cambio. eso es una definición. Claro. Bueno, y lo expliqué siempre porque no tengo nada que ver. O sea, pero por eso digo, estoy afuera y trabajo en una construcción liberal. Y a aquellos que abracen las ideas de la libertad, si quieren venir, yo los recibo. Pero digo, o sea, yo no me voy a ir a meter, digamos, con los socialistas tibios. Oiga, mañana tenemos los datos de inflación que vos decís que son los que te preocupan realmente. Que como mínimo va a estar en el 7 y probablemente pase el 8 también, que sé yo, puede ser. Exactamente. Ahora, digo, ¿eso tiene una solución? Sí, ¿Hoy? eso es más complicado. Porque hay una inercia que no vas a poder frenar. A eso, sí, no le digas inercia, porque eso le dicen los economistas que yo llamo chantas para justificar otra cosa. Bueno, no es inercia. Se llama, no, yo te voy a dar el nombre correcto, se llaman rezagos de la política monetaria. Vos emitís hoy y el impacto lo vas a tener dentro de 18 o 24 meses, más o menos. Ese es el tiempo que tarda. A los 2 años en dar vuelta. Exactamente. Digo, por lo tanto, lo que vos estás viendo hoy es el resultado de lo que pasaron los 2 años antes. Sí. A ver, este gobierno, durante los 2 primeros años de gestión, emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI. ¿Qué crees que vas a tener? Inflación. O sea, y aun cuando vos hoy cortes de cuajo la emisión monetaria, la inflación va a seguir. Vos fíjate, vos te debes acordar, Chiche, en el año 1991, cuando se pone la convertibilidad, 1 de abril de 1991, vos pasaste a un sistema convertible donde solamente se emitía contra demanda de dinero. O sea, que técnicamente no podés generar inflación porque, digamos... Pero necesito hacer un corte de 2 minutos. Espera, quiero que me lo expliques bien. Espera. Antes que me explique lo de la inflación, ¿qué opinas de Massa, ministro de Economía? Bueno, en realidad lo que ha presentado como programa económico es muy malo. Es muy exiguo en lo fiscal, está repleto de inconsistencias en términos de sector externo, tiene un mal diagnóstico acerca del problema de la inflación y el dinero y cree, como muchos de los ¿Me economistas... vas a esperar un minuto? Cuando hable Alberto, no te quiero esperar unos minutos. Dale, te escucho. Algunos de los economistas que lo rodean que creen que el problema es que faltan dólares, cuando en realidad el problema es que sobran pesos. La verdad es que el programa pareciera ser endeudarse para comprar tiempo. Paciencia, 2 minutos que está hablando Alberto. Javier, gracias por esperar. Estábamos en el plan antiinflacionario. Vos tenés el 8, mañana o pasado o hoy, tenés el 8, Mirá, 7 y pico. A 8. ver, ¿qué tendrías que hacer en un plan antiinflacionario? Sí. O sea, básicamente tienen 3 líneas los planes antiinflacionarios. Una línea fiscal, una línea monetaria y una línea con el sector externo, por decirlo de alguna manera. Sí. Para entender el tamaño del problema que tenemos, porque si no, no nos damos cuenta. A ver, No sabemos el problema. no, sí, pero hay que tomar conciencia de cuando mirar los números es un poquito más aterrador. A ver, el Rodrigazo en el 75 estalló con un déficit de 14 puntos del PBI. Sí. La tablita cambiaria estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín con 8. El plan de convertibilidad con 7
Y hoy tenemos, según distintas estimaciones de analistas, entre 9 y 10 puntos de déficit fiscal. Entre lo que es la Nación y el Banco Central. A ver, el déficit del Banco Central, que es el cuasi fiscal, es roleable. O sea, si vos haces un programa creíble, no es un problema eso. Pero sí lo que tenés que hacer es cerrar el grifo del déficit fiscal. O sea que vos tenés que meter un ajuste de 6 puntos del PBI. Sí. Punto 1. Al mismo tiempo... Mucha plata. Sí, pero se puede hacer sin dañar a la gente y que solo lo paguen los políticos. Esa es la clave. El segundo punto es qué haces con el tema de la tasa de interés, o sea, con la cuestión monetaria, para que la gente no salga despavorida de los pesos para ir a los dólares. Bueno, eso se llama tasa de interés. Tenés que liberar la tasa de interés. Digo, el Banco Central con una tasa del 60%, cuando la inflación viene al 90%, cuando el riesgo país es 50%, a ver, cuando vos haces la tasa de arbitraje sin conocerse la inflación de hoy, esa tasa de arbitraje te da 185%. Y si lo haces con la inflación... una hiperrecesión. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Está bien, pero aquí vos podés no hacer todo esto. Podés no hacer el ajuste fiscal, podés seguir con la joda monetaria, ¿sí? Creer que el problema es que te faltan dólares y no que sobran los pesos. Vos podés hacer eso. O sea, te vas a pegar una piña mucho peor que la del Rodrigazo. ¿Y sabes cuál es el problema de la piña como el Rodrigazo? El Rodrigazo implicó una multiplicación por 6 de la tasa de inflación y una multiplicación por 5 de la cantidad de pobres. Si hoy viene viajando la inflación al 90, sin el dato de hoy, quiere decir que vas a saltar una inflación del 540%. Digo, ¿y vos te crees que eso la gente se lo va a tomar así? No, no lo va a tomar. Bueno, entonces digo, lo más probable es que después eso espiralice a una hiperinflación tipo de la de Alfonsín. Punto 1. Punto 2. Hoy, si vos no tomes el último dato de pobreza, que es 37, con los datos que vinieron después de inflación, ¿sabe qué es más? Sí. Y que el salario real se destruyó. Por lo tanto, se licuó totalmente. Hoy, digamos, o sea, arriba de 40 está. Medio país. Bien, exacto. Ahora la pregunta es esta. Si el Rodrigazo multiplicó por 5 y vos tenés un despiole que es el doble del Rodrigazo, ¿cómo haces para multiplicar por 5 los pobres, o sea, en el estallido, si ya tenés 50% de pobres? Te das cuenta que no da, o sea, tenés una crisis social. Es decir, ese límite matemático del 100% implica que generaste un desastre. Sí. Entonces, de vuelta, necesitas una tasa de arbitraje con el dato sin el dato de hoy de 185%, está en 60%. La gente no sabe qué tasa de arbitraje. Bueno, no importa. La tasa de interés, digamos que hoy cerraría para que haya consistencia macroeconómica, implica 185%, el Banco Central pone 60%. Y Massa dijo que la quiere bajar, dale, boom. O sea, todos esos pesos, ¿qué van a hacer? Van a buscar dólares. Entonces, entonces, ¿vos qué querés arreglar esa locura trayendo dólares de afuera? O sea, con lo cual lo único que estás haciendo es postergar el estallido, porque vos no estás arreglando el problema, vos estás emparchando. O sea, vos en el fondo, ¿cuál es la estrategia que mostró Massa hasta ahora? Es, me quiero endeudar para comprar tiempo. Y cuanto más deuda consigan, más tiempo comprar. Pero eso, en algún momento alguien dice, ¿sabes qué? No te presto más. Y cuando no te presta más, explota. Bueno, puede ser pensando en las próximas elecciones. No, yo creo que están solamente pensando en llegar en el Mundial y después vemos. ¿Hasta el Mundial? Sí, es tan delicada la situación de la macro argentina que el objetivo que hoy tienen es llegar al Mundial. Porque por el ánimo de la Mundial, gente. no sé claro. qué es un hito llegar al Mundial. No, porque creen que la gente se va a olvidar de todos los despioles que tiene. Es decir, vos estás yendo volvieron a la gente a comprar en el almacén y volvió a aparecer la libreta de fiado. La gente ya tiene problemas a mitad de mes. Digo, vos comprás el queso por fetas. Te hago una pregunta que... No, o sea, es una cosa muy delicada, muy grave. A mí me llama mucho la atención. Marina Dal Poyetto, que es una economista respetable, que no he entendido, ¿no? ¿Vos la respetás? No. No, no. Entonces no te pregunto nada. No, es el típico economista argentino que es parte del problema y no de la solución. Bueno, Chiche. Porque ella lo que dice que... No, si después una pregunta... Sí, ahora, espera que le quiero preguntar esto. Porque lo que dice Marina Dal Poyetto, ahora me mataste, porque me mataste la pregunta. No, porque la puedes hacer igual. La hago igual porque...
Mariana Poyetto dice que los números de Argentina no son malos, que es a ver, en cuanto a su capacidad de desarrollo, todo eso, que el problema que tenemos es que gastamos más de lo que podemos gastar. ¿Es eso nada más el gasto en la Argentina? No sé, no leí lo que escribió, o sea, no es alguien que... No respetás. No, yo no tengo ninguna consideración positiva en términos profesionales. Ese es parte del problema argentino, es parte de los economistas que adhieren a un modelo que es el modelo que, digamos, que destrozó a Argentina. O sea, ya cuando un economista a mí me habla de restricción externa, digo, chao, fuera. ¿Algún economista respetás? Sí, claro, hay un montón de economistas que respeto. Por ejemplo... Por ejemplo, digamos, a Carlos... Broda. A Broda lo respeto, claro. A Carlos Rodríguez, a Juan Carlos de Pablo... Y no todos son igual de ortodoxos como soy yo, digo, o sea, Alberto Venegas Lynch hijo, o sea, hay un montón de economistas que... Sí, ¿con qué querías preguntarle? No, en términos prácticos, supongamos que, porque hoy se van a hacer los anuncios de esta recomposición jubilatoria, bueno, supongamos que en el 2023 usted o alguien con ideas libertarias llega al poder, en el 2023, ¿qué haría con las jubilaciones? Rápidamente. A ver, de vuelta, las jubilaciones, digamos, tienen un origen. Tienen que ver con la retribución que tienen los trabajadores actuales. Uno de los problemas que vos hoy tenés con el sistema de jubilaciones es, digo, que vos pagás jubilaciones que son tan paupérrimas porque vos tenés un problema de que los salarios de la economía son paupérrimos. Porque te voy a pasar un dato, porque este es un dato muy importante para tener en cuenta. Hoy, el 40% de los que trabajan, o sea, no estamos hablando de gente que no tiene trabajo, es pobre. Sí, es pobre trabajando. Bueno, pero es tremendo eso. Sí. Entonces, la contracara de esto es que las jubilaciones también son bajas. Es decir, de hecho, lo que nosotros hablamos de las reformas, y que hablamos de primera y segunda, tercera generación, de hecho, toda la reforma fiscal y la reducción del gasto público no tocan ninguna de las partidas que tienen que ver con los segmentos vulnerables, ya sea los jubilados o lo que tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de los programas sociales. Nosotros somos partidarios de que los recortes tienen que ser donde roba la política, que es la obra pública, las transferencias discrecionales, ¿sí? Lo que tiene que ver con el déficit de las empresas públicas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la jubilación de privilegio, y poner en caja la situación de las empresas digamos, y los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato para que eso no implique que te rompan la cabeza. Y la primer gran ayuda que vos vas a dar a los más vulnerables y a los jubilados, porque es un grupo vulnerable, ¿sabes cuál es? Erradicar la inflación. Claro, pero digo, perdón, una cosita, pero sí. ¿No cambiaría el sistema de reparto para ir a una jubilación privada como las AFP? Pero es que no, eso no lo puedes hacer de corto plazo, porque en realidad vos tenés varios problemas hoy. Primero que tenés una relación entre cantidad de aportantes... No, ridículo. Claro. Bueno, por eso, digo, hay un montón de problemas. Entonces, vos no podés avanzar en la reforma previsional hasta lo que se llama la reforma de segunda generación. O sea, vos lo primero que tenés que hacer es hacer la reforma del Estado para bajar gastos públicos, para bajar impuestos, tenés que flexibilizar el mercado laboral para adelante para no vulnerar derechos adquiridos, tenés que abrir la economía. Ese paquete, sí, ese paquete, que es un paquete estándar cuando vos estudiás la evidencia empírica del crecimiento económico, eso te permite que en condiciones normales, sin shocks, después va... Sí, cuando no termine todavía. Perdón. Bueno, pero porque se va Entonces, sin shocks, vos en 15 años lográs 2/3 de la convergencia, pero no solo que lográs 2/3 de la convergencia, sino que con las características de estas reformas vas a tener un aumento de la PEA, vas a tener un fuerte aumento del salario real. Si vos sos exitoso en la estabilización, bueno, nosotros digamos el formato más abrupto que nosotros es eliminar el peso directamente, eso te va a implicar tanta suba de productividad, tanta suba de salarios, tanto aumento de la PEA, tanto aumento de empleo, porque estás cambiando las condiciones de precios relativos, porque estás sacando las distorsiones. Eso ahí recién te permite ir hacia... Claro, ir a ver si cambias, cómo modificás el sistema previsional, ¿sí?
Porque ahora tenés las cuentas ordenadas y ahora además vas a tener jubilaciones razonables. ¿Por qué? Porque te convertiste en un país razonable. Entonces ahí vos recién podés empezar a discutir. Una reforma del sistema. Claro, o sea, pero primero, digo, tenés que pasar todas las de primera generación. El problema en Argentina es que no pasamos ni el primer escalón de la reforma de primera generación y vivimos pegándonos la piña. ¿La reforma de primera generación cuál es? Las reformas son varias. De primera generación. Las de primera generación es la reducción del gasto público, sí. Y ahí yo expliqué todas las partidas. Todo lo que acabo de dar son 12 puntos del PBI, no es que son una cosita. Te permite reformar el sistema previsional, el sistema impositivo para poder bajar los impuestos. Sí. Reforma que ya también tenemos diseñada. Una vez que vos haces eso, también otra cosa que haces en paralelo es flexibilizar el mercado laboral hacia adelante. Hoy hay 8 millones de personas que trabajan en el mercado informal sin ningún tipo de cobertura. O sea, con lo cual... Tenés flexibilizada... Sí, pero de manera... Sí, pero precarizada. ¿Precarizada? Lo cual es una locura. Entonces, nosotros lo que proponemos es ir a un sistema de seguro de desempleo. Es como, viste, el que traen, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, sí, sí. Pero un reloaded, o sea, tiene algunas adicionales extras. Y además, una vez que vos terminás con esas dos ese paquete de reformas, pasás a la apertura de la economía. Y eso te genera muchísimo crecimiento económico. O sea, y en paralelo, la reforma bancaria y monetaria, que a la postre es eliminar el Banco Central y eso, digamos, terminás con la inflación. Entonces, ¿cómo es la forma más potente de ayudar a los más vulnerables? Dándoles trabajo, con buenos salarios y sin inflación. Digo, es la contracara de la receta que estoy proponiendo. Bueno, y ahora, yo si te doy una fórmula ganadora, vos, ¿qué me das a cambio? No te voy a dar el nombre, no te lo voy a dar, porque tengo que primero llegar a un acuerdo. No, tengo que perfeccionar el tema del fundraising. O sea, ¿Pero venís con plata para la campaña? Y hasta ahora es todo a pulmón, o sea, todo tracción a sangre. Es mucha plata, ¿no? Mira, ojo con el tema de la plata, porque en general lo que dicen de la plata, hay muchos vivillos. Chiche tiene un número, vos siempre decís un número. En realidad dicen, los periodistas se enfrentan a $10 por voto. Bueno, no sé. Porque siempre, te hablaban de los 100 palos verdes. La verdad que de los 100 palos verdes se afanan 50 y con este tipo de cambio real... Acá me avisan que las encuestas de hoy te dan segundo. Ah, en las encuestas de hoy me están dando segundo. Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente para tratar de ingresar al balotaje y de tener una opción competitiva. Ese es el objetivo que nosotros estamos buscando, trabajamos para eso y nos tomamos esta cosa muy en serio porque nosotros tenemos 4 ministerios funcionando. De seguir con los 4. Y bueno, digo, no, está bien, bueno, pero vos te crees que, digo, o sea, te aviso que en los últimos meses tuvimos que trabajar mucho con la economía. Ah, mira, te cuento algo. El 12 de septiembre, en el Teatro Astral, sí, vamos a hacer una presentación junto a pero muy prestigiosos economistas argentinos. ¿Y sabes cómo se llama el evento? El fin de la inflación. Bueno. Vamos a tener un bloque de moneda, o sea, de teoría monetaria. Vamos a tener un bloque de bancos. El final lo hago yo contando qué cosa. La dolarización. O sea, ¿vas a actuar? ¿Vas a actuar la gestión? ¿Cómo actuar? No, son presentaciones... ¿Con música? No, ¿qué música? Bueno, no, esa es una representación teatral. Bueno, está bien, pero... En un teatro. Pero hacemos en un teatro la presentación del fin de la inflación. O sea, son disertaciones... No sería malo hacerlo. Son disertaciones académicas. Bien, explicando cómo vamos a terminar con la inflación. Y van a estar... Vos le querés decir su fórmula. Cuando tengas los fondos, yo te doy la fórmula para ganar. Bueno, dale. O sea, vos ya sos el candidato, pero tenés que tener un vice. ¿Hombre o mujer? Adelanta algo. Es hombre. Hombre. No. Pero no lo voy a decir ahora, lo voy a decir cuando lo elijas. Cuando tenga más guita me lo vas a decir.
¿Quién te gustaría, Javier? No. ¿Pensaste en alguien? A No, él tiene una alguien- candidata, pero yo no. digo, tienen que ser personas consistentes con las ideas de la libertad. O sea, yo no me puedo juntar con colectivistas, sean de buenos modales o de malos modales. No te voy a proponer a Heller. No, por favor, bien lejos, bien No lejos. sería un mal candidato. Pero el de él es hombre, Sería, dijo. sería espantoso. No, no Está es malo, pensando en una espantoso. mujer, me parece. No, no, hombre. no, 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 no. ¿No, Javier? ¿Una mujer no? No. Estamos trabajando, o sea, pero aparte, de vuelta, En vivo. estamos trabajando fuertemente con todos los otros temas. El tema ese está... Igual Chiche puso el if, el condicional lo puso en que tenga plata, así de que... No, a ver, yo no le pongo precio, le pongo un valor. Un valor emocional. ¿Pero por qué pensaste en esa persona? Porque creo que es una ficha ganadora. Para él. Sí. Sí. Porque le aporta la racionalidad que de pronto él puede no tener. O sea, la gente ve cierta irracionalidad a veces en Javier. Ve talento, pero ve irracionalidad a veces. Que miren cómo hago los números, vas a ver cómo van a toda la racionalidad. Y sí. Yo tengo un candidato también, ¿eh? Ah, todos tienen candidato. Che, pará, pero esa es una discusión lejana en el tiempo. Discutamos los problemas de verdad. Gracias, Javier. Gracias, Chiche, querido.